Toco y me voy. Tu análisis favorito del partido del Real Zaragoza en León Sepia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, abonados de leonsepia.com? Aquí estamos como cada inicio de semana, aunque esta la hemos empezado un poquito más tarde, recordando y analizando el último partido del Real Zaragoza, que en este caso, pues fue la visita al líder, al Eibar, y supuso la 9ª jornada consecutiva sin perder, en la mejor racha de largo y de lejos de la temporada. Os saludo a todos. Dani, Alfonso, Pablo, ¿cómo estáis? Bien. Un poco desilusionado porque ha durado poco lo del 3%, pero bueno. A ver si vienen nuevos números, un poco de numerología. Ojo, no le ganemos a Las Palmas y pasemos al 4, ¿eh? Que estas No, por cosas supuesto. fluctúan. Esta afición es así. El viernes ya había alguno que los quería matar a todos y si se gana a Las Palmas, pues volverá la ilusión, ya verás. Totalmente. Vamos a analizar, por supuesto, también cómo fue la jornada en general de toda la categoría, cómo ha quedado la clasificación. Sobrarán también directos a lo largo de la semana para ello, pero centrándonos en el partido del viernes, Dani, empiezo por ti. Es un partido que si no lo ves y simplemente atiendes al resultado cuando ya concluye, dices, buen resultado, empate en casa del líder, seguimos sin perder. Incluso si lo ves y atiendes a los 90 minutos, piensas, buen resultado, porque al final el Eibar acumuló varias ocasiones claras, pero si te centras en el momento en el que te empatan, que es prácticamente cuando lo tenías más en la mano, dices, igual se me han escapado 2 puntos, ¿no? Sí, desde luego, viendo el partido, pues eso, se pueden hacer varias lecturas. Una es la que comentabas, que es verdad que el Eibar seguramente mereció ese resultado, incluso, por qué no decirlo, hubo momentos en los que merecía la victoria. Yo creo que otra de las lecturas es que desde la segunda parte del partido contra el Levante el equipo ha crecido mucho y ha sido capaz de jugar de tú a tú, pues eso, ¿no? A Levante, a Granada, a Eibar, y creo que en ese sentido se ha dado un paso adelante. Y luego es cierto que te llega un gol que además yo creo que es evitable, que quizá Escribal esté dando vueltas a los cambios, ¿no? A no haber hecho algún cambio un poquito antes, porque al final los que hizo fueron más allá del minuto 78 y quizá se le hizo un pelín largo el partido a los titulares. Y a partir de ahí, pues bueno, el punto es el que es lo que hay, y veremos si sirve, pues, lo que comentaba, ¿no? Para mantener una cierta ilusión viva con la consecución de buenos resultados, o simplemente es, como decía esta mañana el propio Nieto, ¿no? Es partido a partido, hay que luchar mientras exista la posibilidad, pero bueno, cuando no exista la posibilidad matemática de alcanzar la promoción, se luchará por quedar lo más arriba posible y honrar el escudo que lleva en el pecho, ¿no? Hemos hecho hoy una encuesta en Twitter, en el canal de León Sepia, sobre en el feliz supuesto y muy exigente y muy complicado supuesto de que el equipo haga pleno de aquí a final de temporada, el famoso pleno al 15, en qué posición piensa el zaragocismo que va a terminar su equipo. Luego, a lo largo del directo, lo compartiremos y lo comentaremos. Pablo, como hemos hecho alusión a esa acción en concreto, que no explica el partido, pero sí que resume esa cierta desazón, ¿no? De sentir que tenías el partido en la mano, independientemente de que encontraste un gol en el momento en el que el rival seguramente era superior y tenía más ocasiones. Quería analizarla contigo como especialista y profesional en la materia, ¿no? Lo has contado ya, lo has analizado ya en tu contracrónica en Tribuna Fondo Norte, en leonsepia.com, pero por comentarla de nuevo, da la impresión de que no se sabe si es 6 de uno, media docena de otro. Luego también Bebé llega algo tarde, ¿no? al esfuerzo defensivo. Yo tengo la impresión de que quizá hay algo más de responsabilidad en Bermejo, pero no sé tú qué opinas. No, yo creo que es un poco de todos, ¿no? Ya lo comentamos también, de que a Fran se le va el balón un poco largo y él se confía, por decirlo de alguna manera, de que está Bermejo. Bermejo se confía de que el balón está Gámez y no ve lo que le viene detrás. Entonces, al final es 6 de uno y media docena de otro. Y luego para completarlo, porque no es una jugada directa, ¿no? Que te cogen el balón y disparan,
sino pues una desatención de no llega un segundo que hace que te cojan la posición ya dentro del área con relativa, no facilidad, pero sí una buena disposición para el disparo. Entonces, son esos momentos puntuales de concentración y de decisión, porque al final muchas veces el problema que genera esas jugadas es que van los dos jugadores, ¿no? Y te puedes incluso chocar. Pero bueno, esta vez no fueron y no deja de ser un fallo mínimo, pero que en el momento y con la finalización pues estropea algo que hubiera sido muy, muy bonito, ¿no? Para aumentar el 3% ese. Alfonso, globalmente, qué te pareció el partido con todos sus bueno, distintos prismas, ¿no? Desde los que se puede mirar, pero al final es el noveno partido que el equipo, seguramente en el tramo más exigente del calendario, por lo menos de esta segunda vuelta, sigue sumando, sigue puntuando. Y gracias, porque si no llega a acumular en este mes de abril, todavía con un partido pendiente 8 puntos, como era de prever, abajo se ha reaccionado, el Málaga ha estado intentando rescatarse a sí mismo a última hora y ahora mismo estaríamos preocupados, ¿no? Si no hubiésemos sumado estos 8 puntos y llevásemos estas 9 jornadas sin perder. Es que es inevitable analizar el partido, el resultado y la dinámica del equipo desde los números, ¿no? Al final hay que ponerlo en contexto de que vas a un campo como Eibar, que es el primer clasificado, tiene una plantilla con mucho más potencial y yo creo que eso nos deja un muy buen sabor de boca y sobre todo lo que nos deja la sensación es que segunda división no están tan lejos las distancias, ¿no? Y que si este equipo hubiera llevado una dinámica mejor, quizás en este momento estaría algo más cerca de poder cumplir un sueño que sería jugar el playoff. Lógicamente, por otro lado, la numerología también te dice que es todo francamente difícil y que no puedes fallar en ninguna ocasión y que precisamente tienes que ir a acertar en uno de los campos más complicados, que por otro lado, en segunda división, bueno, deja las claras este tipo de partidos que estás tan cerca de la victoria como de la derrota porque son pequeños matices. Pero yo creo que lo que hay que sacar, la lectura positiva, no es ni el 3%, ni las posibilidades de subir, ni siquiera pensar que tienes una plantilla maravillosa, ni todo lo contrario, sino que realmente en segunda división, cuando se trabaja bien, se le da tiempo, al final los resultados están cerca de llegar y que es una competición muy larga que siempre te va a dar oportunidades, ¿no? Entonces, quizás si parte de esta efervescencia que se ha generado ahora la pudiéramos guardar en un frasco y ir utilizándola cada vez que hay un tropezón, bueno, pues podríamos estar en esa disposición para que al año que viene estemos a estas alturas de la temporada más cerca y no nos hayamos autodestruido 3 o 4 veces. Que no se evapore, ¿no? Sobre todo porque a mí me da la impresión, no sé qué opináis, de que si, por ejemplo, Azón no hubiera tenido esa última recaída a finales de enero, podríamos estar peleando de facto esa sexta plaza porque tendríamos probablemente algún punto más, pero ahí entramos en el terreno del fútbol ficción en el que Dani cada vez que pisa ese charco le pega un patadón arriba, así que vamos a salir inmediatamente de él. Dani, hubo centrándonos en el partido, porque al final este espacio, por más días que hayan transcurrido, lo que pretende es analizar el último encuentro. A mí me llamó la atención un presunto ajuste, ¿no? Yo lo entendí así, del entrenador del equipo líder a un atacante del Real Zaragoza. Es decir, en la previa, por ejemplo, señalábamos el peligro para el Zaragoza de esa banda derecha Tejero-Corpas porque se le pudiera acumular el trabajo a Nieto, y sin embargo Garitano prefirió protegerse y acomodar a Sergio Álvarez, de la cantera del Sporting, por cierto, mediocentro habitual y en ocasiones central, a un lateral derecho, seguramente porque entendía que era el jugador que mejor podía contener a Bebé, pero ahí perdían proyección ofensiva. A mí lo que me llama la atención, Dani, lo que ha cambiado un poco la película es que el entrenador del líder, cuando lo vas a visitar, toma una decisión táctica para protegerse de tu amenaza, ¿no? Cuando durante prácticamente 6 o 7 meses eres un equipo con muy poca amenaza. Sí, de hecho se protege de una amenaza que a ver, objetivamente no es tanta, ¿no? Porque quieras que no, el ratio de goles de Bebé por partido pues tampoco es tan alto ahora mismo. Es un futbolista que sí que genera una cierta amenaza por la capacidad de golpeo que tiene y por todo lo que puede aportar, pero objetivamente pues tampoco sería para tanto, ¿no? No tiene unos números para echarse a temblar, pero sí que es cierto, ¿no? Al final yo creo que los entrenadores también tienen un poco ese tipo de cosas, ¿no? Que
que les gusta hacer ciertos ajustes que, bueno, tratar de evitar todas las amenazas, ¿no? Hay que... Antes hablaba de los cambios y respecto al Real Zaragoza, yo tengo la sensación de que al final Escribá, no sé si es una falta de confianza en el resto de jugadores, pero sí que es cierto que al final estamos viendo el mismo equipo en las últimas jornadas. Está tan asentado que no sé si es por exceso o por defecto, ¿no? No sé si es que los que están jugando lo están haciendo tan bien o si es que realmente los que vienen detrás, los que están en el banquillo, no le ofrecen ese nivel de confianza, ¿no? Eso te quería preguntar precisamente ahora, Pablo, que es la tercera ocasión consecutiva en la que Escribá repite alineación. Eso suele indicar que el equipo está en un buen momento, ¿no? Y bueno, los axiomas de siempre, ¿no? Que si las cosas funcionan, mejor no tocarlas. También puede verse desde el lado contrario del que comentaba Dani, ¿no? Que quizá la plantilla no tenga la profundidad suficiente para, ahora que has encontrado tu 11, que haya demasiados jugadores llamando a la puerta, ¿no? Realmente cuando nos sentamos delante del juego del Sepia estos últimos viernes, forzándolo un poco incluso, la única duda que te ponía a la cabeza es si Zapater va a ser titular o lo va a ser Grau, pero el resto parece que está muy consolidado. Sí, una de las cosas que tiene el Real Zaragoza es que ahora mismo yo creo que tiene un buen equipo, pero tiene una plantilla corta. Nos ha costado muchos partidos, por no decir meses, que en el 11 titular cada uno juegue en su puesto, como está sucediendo ahora, ¿no? Porque al final acabas poniendo a Puche de delantero, que no es delantero, juega a Mollejo delantero, que no es delantero, incluso has adaptado a Juliano, que venía con otra función. Pues por fin el entrenador tiene jugadores para colocarlos en su sitio y es lo que está haciendo. Encima, pues son a priori de los de más calidad y encima lo están haciendo bien. Entonces es lógico que suceda lo que está pasando, que los jugadores que estén bien, que juegan en su posición, pues al final estén en el 11. El tema de los cambios, yo es que quiero pensar que estaba viendo la posibilidad de marcar un segundo gol y entonces sí cerrar ya un poco más el partido con los cambios. Yo es que el Zaragoza ofensivamente estaba demostrando que podía llegar y otra vez esa falta de acierto en el penúltimo pase en las decisiones impidieron poder tener ocasiones más claras, ¿no? Y yo creo que el tema de los cambios tardíos puede venir más por ahí que por el hecho de quizás de confiar menos en la gente, pero yo creo que si hubiera marcado el segundo gol, sí se hubieran hecho 2 o 3 cambios enseguida para ya cerrar el partido. Es que al final, Alfonso, cuando lees la ficha técnica, en ocasiones te deja mal parado, ¿no? Porque justo aparece que haces tu primera ventana de cambios, un triple cambio, un minuto después de recibir el empate. Obviamente, si haces ese triple cambio es porque ya estaba preparado. No te da tiempo a hacer 3 sustituciones al mismo tiempo, solo un minuto después de recibir un gol. Sí que es cierto que fueron muy avanzado el partido, creo que más cerca del minuto 80 que de otra cosa. Yo diría que he superado ya el minuto 75. 78, eso es. Pero lo que comentaba también Pablo, que es que en realidad en ese momento, aunque físicamente el Eibar podía estar más fresco, pese a tener un jugador menos, porque ya había hecho 4 sustituciones, tú estabas en ese momento del partido en el que sentías que creo que lo tengo en la mano. Me parece que se están empezando a rendir. Entonces, como entrenador tiendes a dilatar, ¿no? A retrasar un poco esas ventanas para acumularlas al final del partido y que al final los últimos 10-15 minutos mueran entre sustituciones. No sé si a ti también te dio la impresión de que las primeras sustituciones tardaron en llegar. Puede ser. Lo que pasa que, como bien comentas, yo creo que la sensación que tenía Escribá es que el equipo estaba bien, está cerca. Entonces, nunca sabes cómo le va a caer un cambio al equipo. Si tuvieran tanta certeza, seguramente lo serían mucho antes, ¿no? Si supieran que iba a cambiar. Y yo creo que también jugaba un poco pues con esa precipitación que podía tener el Eibar, ¿no? Porque al final el Eibar va líder, pero lleva 4 empates, 1 derrota, contando este partido del Real Zaragoza, los últimos 5 partidos. Es un equipo que se ve necesitado de puntos y más aún jugando en viernes, porque realmente, bueno, luego los resultados le han acompañado y le han permitido mantener esa posición, ¿no? Entonces, parece que tú llegando desde atrás puedes elegir un poco los momentos y también te guías un poco por las sensaciones.
Sí, lo que pasa es que cuando tiras también de banquillo se nota y al final son plantillas que tienen esa diferencia. Y el Eibar ya nos lo hizo en el partido de ida, con 9 jugadores fue capaz de resistir. Es un equipo muy trabajado, es un equipo físicamente, yo creo que tiene no solo calidad técnica, sino que es una táctica y físicamente es un equipo muy, muy completo y además en un campo que lo manejan al dedillo. Entonces, es una superioridad un poco difícil, porque en el momento en que vas un poco más hacia adelante, ellos te pueden vacunar. Es que yo siento repetirme, pero es que la segunda división se marca cualquier partido por matices tan pequeños. Estamos hablando de una jugada, de una desatención. Pablo la ha explicado en una concatenación de decisiones, ¿no? Entonces, pues claro, un cambio realmente a veces lo haces y nunca te quedará claro si eso te hubiera podido aportar más o menos, ¿no? Un poco, pues, no deja de ser fútbol ficción también dentro de ese análisis. Bueno, realmente es que en estas últimas semanas quienes más están pinchando y quienes menos triunfos están acumulando son los equipos de arriba. O sea que para que se vea lo desordenado desde el punto de vista lógico que está la categoría y la competición. Dani, realmente el Zaragoza los peores minutos que pudo pasar fueron la segunda mitad de la primera parte, ¿no? Después de un buen inicio, creo que el equipo salió con personalidad, que salió tratando de pisar área rival y de dominar el partido en la medida de sus posibilidades, y ahí emergió una figura como la de Corpas, que para mí, aunque no va a entrar en la votación de después del toco y me voy, para mí es un serio candidato a ser el MVP del partido, porque creo que incluso en la primera parte, sin la ayuda de su lateral, se las arregló para bueno, pues generar y suministrar desde su banda derecha prácticamente todas las ocasiones de peligro y todos los centros peligrosos al área de Cristian, ¿no? Sí, lo que se demuestra es que un jugador como Corpas tiene un nivel de calidad que es diferencial, ¿no? En una segunda división que tiene tendencia a ser muy plana, tener un futbolista así, pues realmente es capaz de decantar los partidos. Al final pasa un poco lo que yo creo que anunciamos el mismo viernes por la tarde, ¿no? El Eibar es un equipo que suma muchos futbolistas al área y ahí le tocó sufrir bastante al Real Zaragoza. Habíamos dicho, ¿no? que Bebé y Bermejo eran dos jugadores que tenían que intentar ayudar un poco porque si no iban a sufrir los mediocentros, y yo creo que no, quizá no ayudaron tanto como cabía esperar, y Jaume y Francho sufrieron bastante durante ese tramo del partido sobre todo, y eso sí, es verdad que el Real Zaragoza hizo un ejercicio de resistencia muy importante, y se demostró también que el nivel defensivo en el que se encuentra ahora mismo el equipo es muy alto. Desde aquel partido de Málaga el equipo ha mejorado mucho en ese aspecto. Y es verdad que hay desatenciones que le están costando puntos, ¿no? Es esta en Eibar, pero también si recordamos la del día del Albacete, que también es un caso similar. Y al final son esos detallitos, pero en general el equipo está funcionando defensivamente. A la vuelta de ese partido en Málaga, Pablo, me acuerdo que lo comentamos a lo largo de aquella semana, ¿no? Especialmente en el postpartido, en el toco y me voy, que la preocupación principal ya no eran esas dos derrotas, sino que tú te habías caído defensivamente en un momento en el que en ataque amenazabas muy poco, con lo cual no te salía la ecuación, ¿no? Si arriba estás lejos del gol y en defensa no eres sólido, corrías el riesgo de resbalarte. A partir de ahí el equipo se ha rehecho y bueno, pues fue una nueva reivindicación defensiva por parte del Zaragoza, que además, por otra parte, parece que ha encontrado una pareja de centrales. Escribate una manera de proceder similar, ¿no? Tanto en el lateral izquierdo al principio parecía que estaba en un cierto carrusel, ¿no? Tío vivo, tanto Nieto como Fuentes, para luego imponerse Nieto, que por cierto hoy ha hablado en rueda de prensa, y en la pareja de centrales lo mismo. Daba la impresión de que estaban en permanente rotación. Ahora llevan 3 partidos consecutivos jugando Lluís y Jair. Jair además metió su tercer gol de la temporada en Ipurúa. ¿Cómo lees esa situación defensiva, Pablo? ¿Tú crees que tenemos esa línea de 4 mientras estén todos disponibles en los 5 partidos que quedan de aquí a final de temporada? Hombre, va a depender un poco de cómo se encuentre, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que para el próximo partido sería lo más lógico pensar que sí, porque el rendimiento está siendo muy bueno. Y por lo que decía antes, ¿no? Jugadores en su puesto y que están rindiendo bien. Entonces,
Quizás el único que podría entrar es francés, pero yo creo que últimamente Lluís le ha ganado el puesto, además con muy buenas actuaciones y merecimiento. El equipo sin duda ha mejorado muchísimo defensivamente desde aquel día y ese crecimiento defensivo, esa seguridad defensiva, yo creo que es la base de lo que le ha hecho crecer hacia arriba. Aparte de las incorporaciones, el asentamiento de Bebé, el que Juliano ya no está solo a la hora de pelear, sino que tiene otro guerrero al lado, y luego la clarividencia y las salidas que te da Iván Azón. Entonces, ha sido un crecer continuo. Y el otro día sí es verdad que desde el minuto 25 más o menos hasta el gol de Jair se sufrió por el dominio, no por un agobio constante, quitando algunos minutos que el equipo defendía demasiado hundido atrás, pero por dos razones, porque estás en casa del líder, porque era lógico que te metiera atrás y porque tú no tenías salida, estabas buscando la salida en largo y no ganabas ningún balón ni dabas tiempo a tus jugadores a descansar con balón y a salir. Entonces eso te va generando cansancio y al final dices, si vamos a venir hasta aquí otra vez, pues ya me quedo aquí. El equipo estaba muy hundido. Pero incluso en esos momentos en los que el Eibar atacaba mucho, al Zaragoza en ningún momento se le vio caras de agobio, situaciones de enfado, como diciendo, bueno, nos toca defender, estamos defendiendo y no pasa nada. Y eso es uno de los grandes crecimientos que ha tenido el equipo desde Málaga, ¿no? Que toca defender, defendemos y no pasa nada, ya atacaremos. Entonces, eso es muy bueno porque te hace ver a todo el mundo la tranquilidad y la confianza en lo que estás haciendo. Es importante sentarte en la silla del dentista y ser consciente, ¿no? Decir, bueno, hay que pasar un mal rato, no nos vamos corriendo, que como todo antes o después pasará. Alfonso, en ese gol de Jair, que viene precedido de una acción yo creo que muy meritoria, ¿no? De Bebé, primero yéndose por línea de fondo, remontando línea de fondo como si fuera un jugador de baloncesto, luego dio un paso más, ¿no? En esa especie de novela por capítulos en el que está protagonizando para tratar de continuar en el Real Zaragoza la próxima temporada. Se fue a celebrarlo a la esquina de los aficionados zaragocistas, señalándose el escudo. Más allá de lo complicado o no complicado que sea su continuidad la próxima temporada, que va a depender del Rayo, de lo que el Rayo considere, ¿no? También de si seguirá Ola o no, por ejemplo. ¿Cómo ves la evolución de Bebé? Porque parecía al principio John Wayne, ¿no? Ahí solo en el desierto, en las películas estas del oeste, y ahora parece que está cada vez más integrado dentro de la dinámica del equipo, dispara cuando tiene que disparar, involucra más a sus compañeros. Es cierto que en el gol de Tejero aparece cogiéndole la matrícula al lateral, pero por detrás, pero incluso en ese retardo, ¿no? En esa tardanza, aparece que en otras ocasiones ni se le esperaba por ahí. No, yo creo que siempre ha tenido un buen compromiso defensivo. Seguramente si Pablo lo hubiera tenido de compañero por delante, pues más de una vez le hubiera tenido que silbar, ¿no? Como un pastor para pedirle que estuviera más atento. Pero es que es la naturaleza de Bebé. Bebé es un jugador de ataque y no nos olvidemos que es un jugador que si no hubiera sido por las lesiones, en su momento apuntaba a estar en equipos mucho más grandes. Lo que no se le puede reprochar a Bebé en el Zaragoza, y creo que lo ha pulsado muy bien en las necesidades del equipo y en lo que él podía aportar, es que él se ha elegido en un líder ofensivo. Y cuando el equipo estaba muy timorato, él siempre va hacia adelante, a veces, con un optimismo exacerbado, ya sea en un disparo o cuando va a encarar, porque sabemos que físicamente no está todo lo bien que debería. A mí me gustaría también saber cuál es el grado de mejora que puede tener Bebé en ese aspecto, ¿no? Porque sí que creo que ha notado mucho la inactividad de estos meses, pero el gol, por ejemplo, es verdad que es uno de esos goles que si lo marcas lo celebras y si te lo marcan jugando a la PlayStation tiras el mando, ¿no? Porque casi acaba siendo una jugada en la que Bebé lo comparabas con el baloncesto, pero es verdad, es la jugada imposible por donde no puede pasar, consigue pasar y Jair casi se acaba haciendo una asistencia a sí mismo y marca desde el suelo, ¿no? O sea, me parece que es eso lo que tiene principalmente, que de jugadas que parece que no puede haber, no se puede sacar nada. Juliano lo hace también y Azón lo hacen también en esos balones en los que piensan que nadie puede llegar, pero él muchas veces lo hace desde el balón controlado, desde la posesión, y ahí es donde encara y crea una amenaza. Y no sé si le servirá para que se quede en el Real Zaragoza, pero sí que creo que si no puedes fichar una plantilla, si no puedes tener una plantilla muy extensa, una plantilla donde esté muy equilibrada la calidad, sí que tienes que tener algunos jugadores que sean diferenciales. Y en eso es verdad que en cuanto a actitud y condiciones técnicas, creo que Bebé lo es. Y si un jugador de ese nivel está involucrado,
bueno, pues bienvenido sea. Aunque sea más materia de un hilando fino, de un podcast que hablaremos con Pablo Carreras el jueves, vamos a terminar este postpartido, este toco y me voy con esta rueda, ¿no? Lo ha iniciado Alfonso, sigue tú, Dani, que termine Pablo. Si fuerais directores deportivos del Real Zaragoza, ¿tendríais a Bebé subrayado en vuestra... No sé si utilizaríais una pizarra o otro tipo de herramientas, ¿no? Pero lo tendréis ahí subrayado. Se puede reciclar la pizarra que ya está en las pizarra de oficinas. Torrecilla, Claro, ¿no? totalmente. Eso. Aparte que la pizarra tiene la ventaja que se puede borrar y no dejar rastro, ¿no? Eso es. ¿Tú te lo quedarías, Dani? A mí me gustaría decir dos cosas de Bebé. La primera, subrayar, como decía Alfonso, el compromiso. Yo creo que era un jugador que a lo mejor daba la impresión cuando vino en invierno que venía aquí un poco de paso, ¿no? De, bueno, pues me han sacado de allí y he llegado a Zaragoza pues porque el fútbol es así y al final algo había que hacer, pero yo creo que se ha adaptado muy bien, que es un profesional intachable y lo está demostrando. Y luego hay otra cosa que también dijimos cuando llegó, ¿no? Que amasaba demasiado el fútbol ofensivo, ¿no? Que centraba demasiado el fútbol ofensivo del equipo, y yo creo que ahora mismo eso es un recurso que ayuda a los demás, ¿no? Ha conseguido entrar dentro de la dinámica ofensiva del equipo y ya no es tanto que Bebé sea el único lugar por el que pasa el fútbol ofensivo del equipo, sino que es una herramienta más y creo que eso ayuda en general al desarrollo también del fútbol, pues de los Bermejo, Azón y Simeone. Y respecto a si me lo quedaría, obviamente sí, pero esto es un gran depende, como pasa con muchas cosas, ¿no? Se está hablando de que es un jugador que tiene 1,5 millones de ficha, creo. Tampoco creo que el Real Zaragoza se pueda hipotecar, ¿no? Habrá que ver si el precio que sea capaz de negociar Cordero, si es que negocia por él, puedes fichar a Bebé o puedes fichar a algún jugador de una calidad similar. Obviamente sabemos lo que es este futbolista, ¿no? Si se consigue rascar bastante de ese 1,5 millones, pues obviamente sí que es un futbolista, pero habrá que ver, ¿no? Habrá que ver ahí cómo negocia Cordero, si realmente lo hace y por cuánto lo puede sacar. Pero yo creo que por 1,5 millones es absolutamente inasumible, al menos con el presupuesto que maneja ahora mismo el Real Zaragoza. Bueno, ahora mismo eso está en la absoluta estratosfera, ¿no? Comentaba Marco Neanso en el chat que Iraola suena para el Sevilla. Yo, tal y como está acabando la temporada Mendilibar en el Sevilla, creo que está más cerca de la renovación que de otra cosa, pero sí que me parece que también Iraola está más cerca de dar un paso adelante en su carrera que de continuar en el Rayo a poco que concluya bien la temporada. Nos comentaba tu ex compañero Ander Garitano, Pablo, el otro día que estuvimos hablando con él, que a él los ecos que le han llegado de Cordero es que sobre todo es un director deportivo que negocia bien para el club, es decir, que no te deja ningún pufo, ¿no? Para reducirlo un poco al lenguaje coloquial. Entonces, lo que comentaba Dani, que al final habrá que hacer una cierta obra de ingeniería que dependerá prácticamente más del propio Rayo Vallecano y del jugador que del Real Zaragoza, porque por mucho que se suba su límite salarial, las posibilidades del Zaragoza van a ser las que son, que continúe aquí, pero sí que es cierto que futbolísticamente, como han estado comentando tanto Alfonso como Dani, su evolución desde su llegada en el mes de enero y su acoplamiento al equipo y sus ganas de continuar pueden pesar, ¿no? Y pueden empujar y que termine siendo un arma. Para mí es un arma diferencial si quieres atacar el ascenso. Quizá no como titular, pero tenerlo en una rotación de 16, 17 jugadores, a mí me parece un arma que en el mercado va a ser muy difícil encontrar. Si quitas todo lo que es alrededor, el tema de fichas, de contratos, de todo lo que puede impedirlo, yo por el compromiso que está demostrando, por las cualidades que está demostrando y por cómo se ha acoplado y se le ven... Porque tú además cuando juegas y ves a un jugador contento es porque está contento en el equipo, en el grupo, en la ciudad, porque se ha acoplado muy bien. Entonces, yo si solo se fuera por el Bebé que veo en la televisión jugando los domingos, sin duda me lo quedo. Me lo quedo porque te sube mucho el nivel de la plantilla que hace falta. Esta plantilla necesita cantidad y calidad y él tiene de las dos cosas, ¿no? Sumas cantidad y sumas además bastante calidad. Sin duda me lo quedaría, claro. Luego hay que hacer números y igual no te da. Otra cosa es
que esos números puedas cambiarlos a cambio de años, a cambio de no sé, de otra cesión, a cambio de derechos de jugadores. Eso ya son negociaciones aparte, pero yo con el bebé futbolista me lo quedo sin duda. Claro, por eso te lo preguntaba a ti para terminar, para que saliera también ese otro yo de gerente, ¿no? que llevas dentro. No, pero perdona, es que me decía antes Alfonso, tú puedes tener jugadores, yo he tenido por delante jugadores que defendían muchísimo y jugadores que defendían muy poco. Pero esto es como cuando hablábamos antes de que te toca defender. Tienes que saber dónde estás y qué te da y qué no te da. Entonces, ahí tienes que compenetrarlo con otros jugadores que ayuden. A mí no me parece un problema, porque le veo muy comprometido. Otra cosa es que no estés acostumbrado a defender 2 o 3 jugadas seguidas y en algún movimiento te puedas quedar un poco, no por no querer ir, sino porque no estás acostumbrado o no es tu naturaleza. Y yo particularmente creo, además el otro día lo vi muy comprometido porque hubo minutos en que lo pasó mal, en el sentido de que estaba muy arrinconado en banda, el Eibar te presiona mucho y un jugador ofensivo cuando no tiene opciones de jugar hacia adelante, pues normalmente lo que pasa es que se desmoraliza y el otro día todo lo contrario. Entonces, yo creo además que el acoplamiento y lo que decíais antes de estar supeditando el ataque de Zaragoza, yo creo que va en beneficio y cada vez va más como el equipo. Bueno, pues veremos qué ocurre con Bebé. Quedan todavía 5 jornadas para que acabe la temporada. Vamos a ir semana a semana, ¿no? Tratando de ir ganando partidos y de seguir escalando en la clasificación. Nos vemos en esta cita semanal de analizar el último encuentro del Real Zaragoza el martes que viene, porque próximo lunes también es festivo. El martes que viene, próxima edición de Toco y Me Voy, el postpartido del Real Zaragoza Las Palmas. Nos vemos la semana que viene. Chao, un abrazo. Toco y Me Voy, tu análisis favorito del partido del Real Zaragoza en León Sepia.